Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Amparo Molina, que soy enfermera de reumatología. Hoy he venido a hablar sobre el lupus. Vamos a estructurar la charla en dos charlas, ¿vale? Lo que es la clase. Una primera charla la voy a dar yo, que voy a hablar un poquito de las medidas generales que se deben tener en cuenta en pacientes que tengan enfermedad de lupus. Y luego una segunda parte que la va a dar el doctor Rúa, que va a hablar más bien de los últimos avances que ha habido en la investigación. Entonces, para quien no me conozca, no sé si los que estéis aquí en la sala me conoce alguno, y los que están online viéndolo, bueno, pues yo soy enfermera de reumatología, hago principalmente educación a pacientes que tengan enfermedades como la vuestra, como el lupus, ¿no? Y bueno, entre otras muchas cosas. Pero bueno, un poquito hoy os voy a decir las cosas que son muy importantes que debéis de saber o conocer, pues para que vuestra enfermedad tenga pues una mejor evolución, un mejor control, ¿vale? Si queréis al final de la charla, si queréis hacer alguna pregunta, las dejemos para ese momento, para no interrumpir, porque además quería pediros disculpas porque hemos empezado un poquito tarde, ¿vale? Para no atrasar, pero luego al final, si queréis, podemos hacer alguna pregunta. Bueno, ¿y qué es el lupus? Bueno, el lupus, así de manera sencilla explicaros que es una enfermedad, digamos, reumática, que es de origen autoinmune, que ahora explicaremos qué significa eso, que es sistémica, eso quiere decir que puede afectar a múltiples órganos y que se puede presentar con una amplia variedad de manifestaciones clínicas y, como he dicho, pues puede afectar a cualquier órgano de nuestro cuerpo. Es una enfermedad que es crónica. Eso quiere decir que una vez que aparece no es una enfermedad que no tiene cura y que se va a presentar, dependiendo de la actividad que tenga la enfermedad, de diferentes formas. A veces cursa con brotes o exacerbaciones que se llaman, donde hay una actividad de lupus. Habrá otros periodos en los que habrá una baja actividad del lupus y habrá incluso otros periodos en donde no haya actividad del lupus, digamos, que se llama remisión. Entonces, digamos que para esta enfermedad hay unos factores de riesgo, digamos, que pueden hacer que se active la enfermedad, ¿no? Que se reactive, ¿no? Que pueden ser principalmente la exposición solar, la exposición a la luz, al sol, ciertas infecciones y situaciones estresantes, ciertos fármacos. Bueno, pues todo este tipo de cosas también afecta para que, digamos, se pueda reactivar el lupus. Un poco por curiosidad para que sepáis, es una enfermedad que afecta principalmente a mujeres, pues digamos que se pueden dar 10 casos de lupus por cada 10.000 habitantes. En este caso, las mujeres, como casi todos, nos llevamos la palma. De cada 10 personas que se afectan, 9 son mujeres, 1 es hombre. Y la edad más frecuente donde suele aparecer esta enfermedad suele ser entre los 14, 40, 45 años, ¿vale? Eso coincide con la edad fértil de la mujer, con lo cual también nos puede hacer sospechar que tenga un componente también hormonal este tipo de enfermedades, ¿no? Deciros que también hay una diferencia por razas y digamos que la raza asiática y afroamericana, el lupus es mucho más frecuente y también suele ser más grave. Bueno, ¿y por qué tengo yo lupus? ¿Por qué aparece ese tipo de enfermedades? Realmente no se sabe la causa por la que aparece esta enfermedad. Es una causa realmente, el origen es desconocido, pero sí se sabe que, digamos que hay múltiples causas que hacen que un conjunto de causas puede hacer que aparezca esta enfermedad, ¿no? Pues uno de los principales tiene que haber una predisposición genética. Hay unos factores genéticos que influyen en que pueda aparecer o no esta enfermedad, pero digamos que se tienen que asociar otras cosas, ¿no? Entonces, a veces hay unos factores ambientales que influyen en que pueda aparecer el lupus o no, ¿no? Pues, por ejemplo, como hemos dicho antes, la exposición solar, ciertos fármacos pueden activar la enfermedad. A veces son infecciones víricas, sobre todo el virus de Epstein-Barr, que se llama, puede hacer, los pacientes que hayan tenido este virus puede ser que terminen desarrollando lupus. A veces es el tabaco. El tabaco, digamos, que también puede ser un desencadenante por el que aparezca el lupus. Situaciones estresantes, como ahora veremos, también influyen. Y como dije antes, también los factores hormonales. En las mujeres, los niveles de estrógenos, pues parece ser que también tienen una función ahí y parece ser que intervienen también en el que aparezca este tipo de enfermedades. Como he dicho,
para que aparezca el lupus tienen que pasar cosas, ¿no? Tenemos una predisposición genética que tiene que ver con nuestro sistema inmunológico, con el que hemos nacido ya así. Digamos que nuestro sistema inmune un día empieza como a malfuncionar, ¿no? Digamos como a funcionar de manera muy hiperactiva, muy activa, y entonces el problema realmente es que nuestro sistema inmune no funciona adecuadamente, ¿no? Digamos que no reconoce muy bien a lo que ataca y eso produce como un proceso inflamatorio, ¿no?, en nuestro organismo, que es el que realmente hace que se pueda afectar diferentes órganos. Como veis ahí en la diapositiva, el lupus puede afectar a diferentes partes, órganos y causar múltiples síntomas, ¿no? Entonces, esto tiene que ver, como hemos dicho, con nuestro sistema inmunológico, ¿no? Entonces, por eso hemos dicho que es una enfermedad crónica, que no se cura, porque no hay nada que pueda contribuir a que se cure eso, pero sí para disminuir o para parar, que lo más importante de esta enfermedad, digamos, realmente es un diagnóstico precoz, un tratamiento precoz para poder, digamos, parar la actividad del lupus y evitar sobre todo que progrese, avance y que podamos permitirnos llevar una vida, digamos, pues con cuanto menos síntomas y menor daño en nuestro organismo, mucho mejor. Como veis en la foto, pues puede afectar desde la piel, desde a nivel neurológico, a nivel cardíaco, sobre todo a nivel renal, que es una de las manifestaciones más frecuentes que pasa con el lupus, y a nivel general unos síntomas, que ahora os vamos a ir diciendo, ¿vale? Los voy a ir diciendo uno a uno, pero bueno, estos más o menos son los síntomas que suelen presentarse en el lupus, ¿no? Digamos que dependiendo del daño o del órgano que se haya afectado, pues producirá unas manifestaciones diferentes. No el lupus es igual en todos los pacientes, hay lupus muy distintos y cada uno es diferente en cada uno, porque el cuerpo de cada uno es diferente, ¿no? Entonces, pues hay lupus que afortunadamente son muy light, pero hay algunos lupus que son como muy agresivos y entonces digamos que se necesitarían pues ya medidas más fuertes para tratar este lupus. Bueno, síntomas que se producen. Uno de los principales síntomas que casi todos los pacientes del lupus sienten es fatiga o cansancio. Siempre se dice, estoy muy cansada. Es un cansancio que surge, ya le digo, en un elevado porcentaje de pacientes con lupus y este síntoma puede llegar a ser incapacitante. Este es uno de los síntomas que más afecta realmente a la vida de los pacientes, en el tema laboral, en la vida diaria, realmente cotidiana, con las actividades, con la familia en general. Y, como digo, es un síntoma que al final es uno de los que más a veces incapacita, porque uno deja de hacerse un poco su vida normal por este cansancio. La pérdida de peso. Bueno, pérdida de peso inexplicable, digamos. Si he hecho una dieta, estoy haciendo más ejercicio, es normal que baje de peso, me estoy cuidando. Pero cuando hay una pérdida de peso, digamos, que no tiene justificación, que no ha habido ningún cambio en mi vida y he empezado a perder peso, sobre todo cuando a lo mejor la enfermedad está más activa o al principio cuando es el diagnóstico de la enfermedad, no sé qué me pasa, pierdo peso, me pasan estos síntomas, pues muchas veces tiene que ver con la actividad del lupus. Alopecia o caída de cabello. Es otro síntoma bastante frecuente que al principio es uno de los más, digamos, evidentes, ¿no?, que nos pueden hacer sospechar que haya un lupus, ¿no?, porque a los pacientes se les cae el pelo de manera, vamos, me quedo casi sin pelo. Está asociado con la actividad de la enfermedad, ¿no? Es bastante frecuente, como digo, decir que cuando se, digamos, mejora esa actividad, cuando se disminuye esa actividad del lupus, el pelo se recupera, no te quedas calva para toda la vida. Es decir, eso es un problema que se suele solucionar, ¿no? Y es verdad que cuando a lo mejor la enfermedad está más activa, es verdad que el pelo suele estar mucho más frágil y se suele romper incluso, sobre todo por la raíz del cabello, ¿no? Fiebre inexplicable. Bueno, pues es otro de los síntomas con los que nos puede hacer sospechar, por ejemplo, pues eso, que haya un lupus o que estemos teniendo un brote en este momento, ¿no? Fiebre inexplicable me refiero a fiebre que no tenga ningún otro origen, es decir, no si tengo una infección, si tengo una gripe, lógicamente tengo fiebre. Los pacientes con lupus sois mucho más, digamos, tenéis mucha más predisposición a tener infecciones, simplemente por ese mal funcionamiento que tenemos en nuestro sistema inmunitario. Soy mucho más predisponente a tener infecciones y a tener fiebre si hay una infección. Pero en este caso, la fiebre que me refiero es una fiebre que dura varios días, que tengo fiebre, febrícula, no me duele nada, no tengo nada que me haga sospechar de dónde viene esta fiebre, ¿no? Con lo cual ahí podríamos también un poco sospechar que estoy teniendo un brote de lupus, ¿no? Dolor o inflamación en las articulaciones. Bueno, otro síntoma frecuente que tienen los pacientes que tienen lupus, es decir, artralgias que se llaman, o artritis, ¿no? Se inflaman las articulaciones. Estos síntomas suelen afectar principalmente a manos, a los dedos de las manos, a las muñecas, a las rodillas principalmente,
y suele ser bastante dolorosas. Decir que no suelen ser deformantes, solo en algunos casos, pero que es un síntoma bastante frecuente. Erupciones en la piel, esta es la imagen típica, además es la imagen típica del lupus, ¿no? Todos veréis por ahí, cuando vais a buscar lupus, las alas de mariposa, eritema malar o alas de mariposa, que es como se llama, ¿no? Principalmente está asociado a la exposición solar, ¿vale? El sol afecta de manera pues muy negativamente a los pacientes que tienen, a casi todos los pacientes, no a todos, pero un gran grupo de pacientes tenéis esa afectación, ¿no? Y como veis en la foto, así es, solo afecta lo que es en la nariz y en las mejillas, ¿vale? Decir que a veces suele ser bastante dolorosa, pruriginosa, pica, duele, molesta, pero que cuando desaparece la actividad del lupus, digamos, no deja marca, desaparece, no deja ningún tipo de lesión, ¿vale? Otro tipo de lesiones, o sea, hemos dicho que el lupus puede ser muy diferente, hay diferentes tipos de lupus, y hay algunos que digamos que afectan en lo que es la piel de manera un poco más agresiva, ¿no? Tienen lesiones que pueden llegar incluso a dejar cicatrices, ¿no? Como veis ahí en la cabeza, se pierde el cabello y normalmente no se recupera esa zona y esa cicatriz tampoco. O sea que también suele estar relacionado con la exposición solar, es más frecuente en verano, ¿vale? Entonces, todo esto que voy diciendo ya os vais haciendo una idea que el sol es una cosa que hay que, digamos, combatir, ¿no? Dolor en el pecho o al respirar. Esto más bien está relacionado, pues como hemos dicho, como puede afectar a diferentes órganos, pues cuando hay afectación cardíaca o pulmonar, ¿no? Se inflama la pleura, la capa que recubre al corazón o la capa que recubre a los pulmones, pues se produce como un dolor pleurítico. Eso pasa también en una parte importante de pacientes que tienen lupus, y que algunas veces incluso en algunos pacientes pasa también desapercibida, totalmente asintomática, pero bueno, suele producir un dolor en la zona esternal, en la precordial, que te puedes incluso pensar que me está dando un infarto, pues no, a veces es simplemente esto, ¿no? Aftas orales o llagas, que se llaman. Esto también es bastante frecuente en pacientes con lupus. Se pueden presentar en cualquier parte de la boca, ya sea lengua, ya sea por debajo del labio, en el paladar, diferentes tipos. Y bueno, pues como he dicho, pasa bastante frecuentemente cuando hay un brote de lupus o cuando al principio se diagnostica, ¿no? Dolor de cabeza que nos está matando, que tampoco sabemos por qué, ¿no? Pues a veces, como hemos dicho, como puede afectar a diferentes órganos, cuando afecta a nivel neurológico, pues hay no solo dolor de cabeza, hay también problemas de memoria, dificultad de concentración y depresión. Todos estos síntomas son bastante comunes y son los que también, como he dicho al principio, junto con el cansancio, los que al final limitan la vida de los pacientes, porque uno deja de hacer su actividad normal, porque estoy cansado, me meto en el círculo de estoy cansado, no hago nada y al final todo empeora, ¿no? Aislamiento social, problemas familiares, problemas laborales. Bueno, entonces, ¿cómo podemos prevenir los brotes de las complicaciones que tiene el lupus? Pues todos estos síntomas que yo he estado diciendo ahora, pues sería importante que los supiésemos reconocer para poder, digamos, actuar a tiempo, ¿no? Poder ir antes al médico si hace falta, o ir por urgencias, o acudir al hospital, o a la enfermera, ¿no? Porque cuando uno empieza a tener estos síntomas, debe de sospechar que, pues, igual hay un brote de lupus, será importante pues, hacer una analítica y verles cuanto antes pues, para a lo mejor si hay que poner algún tipo de tratamiento diferente y actuar a tiempo para prevenir otras complicaciones, ¿no? Entonces es importante que vosotros aprendáis un poco a conocer cómo funciona vuestro cuerpo, cómo funciona el lupus en vosotros y un poquito aprender a manejaros con esto y saber actuar a tiempo, ¿no? Importante, ya hemos hablado, limitar la exposición solar, la luz artificial, no solo el sol, sino la luz artificial, esta que tenemos por aquí, en el trabajo, por ejemplo, en el instituto, que vaya al instituto, ¿no? Ahora hablaremos cómo podemos hacerlo. Reducir los niveles de estrés. El estrés está demostrado que influye de manera muy negativamente en esta enfermedad, con lo cual, pues también buscar terapias para reducir el estrés. Tener un descanso adecuado, la mayoría de la gente no duerme, no descanso y si no descanso bien por la noche, al día siguiente el cuerpo pues ya estamos en déficit de sueño y empiezan a producir otros problemas. Entonces el descanso es importantísimo. Llevar una dieta adecuada, se habla de dieta mediterránea, que todos la conocemos ya, pero ahora hablaré más adelante de lo que es la dieta. Utilizar sistemas de apoyo familiar, asociaciones, hay muchísima manera hoy de tener información del lupus, de qué hacer, qué no hacer, no es como antes, que antes tenía uno esta enfermedad y realmente
pues no teníamos ese acceso a la información que tenemos hoy, que hoy en día hay un montón de páginas que son científicas, serias, donde podemos tener un montón de información que nos puede ayudar. Y a veces cuando uno más información tiene, desde luego, mejor lleva la enfermedad también, ¿no? Menos preocupaciones, menos, digamos, más seguridad tiene uno en sí mismo y al final repercute también en que yo esté mejor, más tranquila, ¿no? Y mejor controlada. Y bueno, por supuesto, acudir al reumatólogo, la enfermera o urgencias en el momento que detectemos este tipo de síntomas. En cuanto a la exposición solar, pues decir, como estaba diciendo antes, que no solo es el sol y no solo es cuando vamos a la playa, porque tenemos el concepto de que es que yo no voy a la playa, no es necesario ir a la playa. O sea, tú puedes tener un brote de lupus porque he subido a tender la ropa a la azotea, por ejemplo, sin protección, ¿no? Eso son cosas que hacemos en nuestro día a día habitualmente. Entonces, sí que es importante, digamos, intentar interiorizar eso y en nuestra vida la protección solar es fundamental. O sea, protección solar de 50 para arriba, de 50 para abajo no vale. O sea, es decir, 50 o pantalla total. Y no solo me pongo en la cara, no, me tengo que poner en la exposición, en todas las partes del cuerpo que me va a dar el sol. Si salgo a la calle, aunque no haga sol, porque los rayos ultravioletas atraviesan también las nubes. O sea, que no es solo cuando hay sol. O sea, es algo que también tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Incluso digamos, la protección había que repetirla cada 2 horas para que sea eficaz, ¿no? Porque eso tiene su periodo, a las 2 horas se pasa el efecto. Entonces, esto sí que es algo súper importante, ¿no? No solo la protección, sino usar pues, medidas para estar más protegidos. O sea, la gente, veis la foto ahí, la chica, o sea, no hace falta porque vayas tapada, puedes ir mona también y coqueta, o sea, no es necesario ir. Pero hay camisetas de manga larga que no atraviesan el sol, incluso hay ropa que tienen protección ultravioleta. O sea, si quieres ir a la playa, que se recomienda no ir a la playa las horas de cuanto más fuerte está el sol, ¿no? Que sería entre las 12, las 4 a las 5 de la tarde. Si te gusta mucho ir a la playa, para la gente joven es un problema esto, ¿no? Porque sus amigos todos van a la playa y dices tú y yo, ¿qué hago, no? Pues a lo mejor eso usando ese tipo de ropa de protección, por supuesto, los gorros que usamos, sombrilla por supuesto, de pantalla también, las hay de protección, y los gorros pues procura que no sean una gorrita, siempre no gorras de estas de ala ancha que te cubren no solo la cara, sino también lo que es el escote, los hombros, ¿vale? Y debajo de la sombrilla me doy un bañito, vuelvo, aunque hay que tener en cuenta también que la luz se refleja en la arena y también llega, ¿no? Pero bueno, un poco eso que lo sepáis. Las gafas de sol, importantísimo, también, parece que no, pero también. O sea, el sol, y más aquí en Canarias, que tenemos sol prácticamente todo el año, menos hoy, también es importante. Se ha demostrado que los pacientes con lupus que no se protegen del sol, los ojos también tienen problemas con la retina y puede ocasionar problemas a largo plazo, ¿vale? En cuanto a la luz fluorescente, la luz que tenemos en casa, la luz que tenemos en las escuelas, bueno, en el trabajo, pues que sepáis que hay pantallas para protegerlos también, ¿vale? Que si os pueden permitir en el trabajo, a veces que no lo decimos, ¿no? Porque a veces nos da cosa decir en el trabajo o no quieres decir que tienes esta enfermedad, ¿no? Pero que sepáis que tenéis derecho a que os pongan esas pantallas con protección y si no, pues si es en vuestra casa también existen esos filtros que los podéis poner vosotros mismos, ¿vale? En el coche también, yo voy con el coche y me está dando también la luz, ¿no? Entonces, el que se piensa comprar un coche de aquí en breve, que pues, todos nos van a comprar un coche eléctrico antes o después, pues ya comprarlo con las lunas tintadas, ¿no? Porque realmente ya te está protegiendo con eso. Y si no, pues también hay pantallas que las puedes comprar incluso en Carglass, se pueden hacer pantallas que te protejan tu vehículo, ¿no? Bueno, es un poquito en cuanto al sol, eso, importante tenerlo en cuenta. El fenómeno Raynaud es un fenómeno que se produce también de manera muy frecuente en el lupus, que digamos que se produce como es un problema vascular, ¿no? Que se produce como una reacción exagerada se vasoconstriñen nuestras venas, nuestras arterias, principalmente cuando nos exponemos al frío o también con situaciones estresantes, ¿no? Se produce como una vasoconstricción y no llega la sangre a las partes periféricas de principalmente nuestros dedos, de manos y pies, orejas, la lengua, ¿vale? Y eso a veces produce dolor, digamos que podéis ver ahí ese cambio de coloración, que asusta un poco, ¿no? Pues a veces se ven como 3 colores, ¿no? Conforme se va recuperando luego va circulando la sangre, se va recuperando. Pero a veces este problema puede llegar a ser grave, que a veces terminan con úlceras e incluso con amputación también de dedos.
se han llegado a ver, o sea que es un tema serio. Entonces, ¿qué medidas podemos tomar contra esto? Pues los pacientes que sufran el fenómeno de Raynaud, primero, importante, evitar las exposiciones al frío, pero en caso que no se pueda, pues siempre usar prendas de mucho abrigo. Si me voy a ir a la cumbre, que además en Canarias sabéis que aquí hace sol, hace calor, viene una nube y ya tengo frío, pues siempre llevar en el bolso, en el coche, pues complementos, ¿no? Que lo que es un gorro, lo que son guantes, lo que son calcetines de lana, el calzado que sea abrigado, ¿no? Abrigarse en general. Evitar las zonas donde hay cambios de temperatura así muy bruscos, cuando llegas a un sitio donde hay aire acondicionado, por ejemplo, ¿no? Y luego, pues procurar lo que es cuando estamos en casa, usar el agua caliente antes que fría, desde luego, ¿vale? El momento playa, pues es otro problema. Hay gente pues que solo en verano a lo mejor se puede bañar, en invierno es complicado, ¿no? Porque esto le puede ocasionar un problema. Y, por supuesto, evitar el estrés emocional. Ese también es una de las causas por las que se produce este fenómeno. Bueno, en cuanto a la dieta, como hemos hablado antes, lo que se recomienda en general es una dieta mediterránea. O sea, hay que comer mucha fruta, mucha verdura, evitar las grasas, los fritos, la bollería, los azúcares refinados, las bebidas, todo lo que son los zumos, que son muy frecuentes, que la gente lo toma como si fuese algo sano y no son nada sanos. No solo los zumos que bebemos embotellados, también los que hacemos en casa, porque cuando haces un zumo estás quitando todo lo que realmente luego te ayuda a digerir todo lo que tomamos, la fibra y demás, que es lo que hace que realmente no suba el azúcar. Entonces, procurar las frutas que comáis que sean, que sean enteras, que las hagáis en zumo, ¿vale? Dieta rica en calcio y vitamina D. Casi todos los pacientes que tienen lupus y llevan tratamiento para el lupus, casi todos llevan ya suplementos de calcio y vitamina D. Hemos dicho que no nos da mucho el sol y la vitamina D se coge en la piel a través del sol, ¿no? Con la alimentación también, pero muy poquito, principalmente del sol. Entonces, casi todos los pacientes, ya digo, lleváis suplementos de calcio y vitamina D, pero procurar con la dieta también consumirlos en mayor cantidad, sobre todo también, pues eso, mucho lácteo, ya no solo leche, yogures, queso, hay otros alimentos que también tienen calcio, ¿no? Y vitamina D principalmente en los pescados azules, que es donde más hay, ¿vale? En cuanto, porque mucha gente te pregunta vitaminas, suplementos y tal. Yo, con los cursos que he hecho de nutrición en pacientes con vuestras enfermedades, lo que hablan realmente que está demostrado científicamente, comprobado, que tiene un efecto antiinflamatorio, porque sabéis que hay alimentos que son, digamos, proinflamatorios y los antiinflamatorios, ¿no? Son los ácidos omega 3, ¿vale? Esto sí que parece que tiene un poder antiinflamatorio y que realmente, pues a lo mejor los pacientes que no consumen con la dieta pescados azules, que principalmente donde los hay, pues a lo mejor no estaría mal que tomen un suplemento de omega 3. También se ha hablado últimamente de, además muchos pacientes me lo dicen, de la cúrcuma, de jengibre. Eso no se ha demostrado nada, no se ha demostrado científicamente, pero bueno, algunos pacientes dicen, pues yo lo tomo, me va estupendamente. Pues yo qué sé, si te va estupendamente, pues no sé. Pero bueno, no hay evidencia científica de que eso realmente funcione, ¿vale? Lo que sí también se sabe que los brotes de alfalfa, que mucha gente los consume, muchas veces compramos en farmacias suplementos y muchas veces todo eso tiene sus cosas también contraindicadas, tienen sus efectos secundarios también. Entonces, siempre yo, antes de tomarlos, lo preguntaría siempre a un profesional, a un reumatólogo vuestro, porque a veces tienen un efecto secundario que os puede ir perjudicial para vosotros, ¿vale? Entonces, sí, lo que sí que se sabe es que los brotes de alfalfa sí que tienen un poder antiinflamatorio, entonces procurar no consumirlos o si compráis algún producto que lo lleve, pues evitar consumirlo, ¿vale? Pero bueno, lo importante es que llevéis una dieta lo más sana posible, en general, ¿vale? Siempre con moderación, que un día apetece un poquito salirse un poco del tiesto un día, pero entre semana hay que procurar ser muy sano, ¿vale? Esto va a contribuir a que realmente funcione mejor vuestro organismo y la enfermedad también. En cuanto al tabaco, bueno, los pacientes que fuman y tienen lupus, bueno, pues digamos que es mucho peor todavía que la población en general, ya sabemos que es malo, ¿no? Sin hablar del riesgo de cáncer, de problemas pulmonares, que ya es un problema serio. Para los pacientes que tienen lupus realmente, pues el efecto puede ser mucho peor, puede ser causa de que aparezca la enfermedad, puede ser causa de que aparezcan los brotes. Está relacionado la cantidad de tabaco que yo fumo y el tiempo que yo llevo fumando con la aparición o empeoramiento del lupus. Digamos, hacen que las medicaciones que yo me tomo sean menos efectivas también, con lo cual a lo mejor necesito tomar más medicación.
produce mucho más daño a nivel en la piel y las lesiones cutáneas que tengo también pueden empeorar. La piel produce un envejecimiento prematuro, eso ya lo sabemos todos, con lo cual, de hecho, hay por ahí estudios donde se ven dos gemelas, que una fuma y otra fuma, y las ves y hay una diferencia enorme, ya sabéis que afecta en general a todo, ¿no? No solo. Y además, los pacientes que tenéis lupus tenéis mayor riesgo de infecciones en general, con lo cual puede hacer que esto empeore también. Empeora a nivel pulmonar también, por ejemplo, como ya sabéis, y entonces, además el tabaco, conjuntamente con otros factores de riesgo, puede hacer que aumente pues, el riesgo cardiovascular o que aparezcan otras enfermedades y contribuir a, por ejemplo, que tengáis mayores probabilidades de tener enfermedad cardíaca o pulmonar, con lo cual se complica mucho más todavía el proceso vuestro, que ya de por sí la enfermedad puede ser complicada, pues digamos que vamos sumando como complicaciones, ¿no? Entonces, tabaco fuera ya. ¿Es posible? Pues sí, es difícil, yo lo sé porque lo veo en la consulta todos los días y es muy difícil porque tengo ansiedad, porque no sé qué, porque las excusas, porque esto, lo otro, pero es verdad que es posible, yo lo he visto, y si uno quiere y si no puede por sí solo, siempre hay otras maneras de buscar ayuda, ¿no? En el centro de salud a veces con la enfermera, incluso hay tratamientos que te pueden ayudar a dejarlo, ¿no? Hay diferentes técnicas, pero bueno, el caso primero es proponérselo y luego pues intentarlo. Intentarlo no, hacerlo. Porque lo de intentarlo a veces se queda en el intento. Bueno, y en cuanto en general hay que tener unos hábitos de vida saludables, ser lo más sano posible en nuestra vida, eso va a hacer pues, que tengamos una mejor calidad de vida futura. Digamos que no tenemos que pensar solo en el momento, en el de ahora, sino que la enfermedad crónica es para toda la vida y todo lo que yo me cuide ahora, por supuesto, va a tener un beneficio futuro, ¿no? Voy a tener mucha mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, mantenerse activo, hacer ejercicio, el ejercicio es súper importante. O sea, nosotros lo consideramos parte del tratamiento, el ejercicio, ¿vale? Lo que pasa es que uno siempre tiene la duda qué tipo de ejercicio. Por supuesto, ejercicio cuando uno esté bien, en periodos de brote intenso hay que moderar la actividad y demás, ¿no? Pero siempre se ha demostrado que el ejercicio tiene poder beneficioso en todas las esferas. Mejora todo, mejora la tensión, mejora el azúcar, mejora el colesterol, mejora la fuerza, mejora el equilibrio, mejora el sistema inmune, realmente también, o sea, está demostrado también, y mejora la enfermedad. Entonces no hay ninguna excusa para no hacer ejercicio, ¿vale? ¿Qué tipo de ejercicio? Pues lo ideal sería combinar, ¿no? Algo cardiovascular, que es fundamental, o sea, mínimo caminar, que además es gratis, caminar, si no puedes todos los días, por lo menos un mínimo de 3-4 días a la semana, media horita, una hora, todo lo que se pueda, ¿vale? Ya sea caminar, a que no le guste caminar, como si es bailar, que es muy divertido y demás también, bailar, bicicleta, o sea, no solo es caminar, hay un montón de opciones diferentes, ¿no? Y si eso además lo combinas con ejercicios de fuerza y estiramiento, pues es mucho más completo todo, ¿no? Ejercicios de fuerza, además ha demostrado que mejora también muchísimo, al final mejora el estrés también, una de las cosas que más mejora el estrés, que es uno de los problemas que la gran mayoría de las personas tienen, es el ejercicio realmente, ¿vale? Y ayuda a controlar el dolor también y a que mejore tu organismo en general. Luego hay ejercicios tipo yoga, tipo meditación, mindfulness, que están muy de moda y de hecho en algunos hospitales ya en Estados Unidos lo están implantando como parte del tratamiento también, ¿no? Y es verdad que funcionan, ¿no? Todo lo que sea, digamos, disminuir nuestro nivel de estrés, a la par que ya con el yoga, por ejemplo, aparte del nivel de estrés, pues con la respiración y demás, también fortalece y estiras todo el cuerpo. Entonces, estos son súper recomendables, ¿vale? Y son un ejercicio que están, digamos, que los podemos hacer perfectamente. Entonces, si combinamos algo cardiovascular, pues caminar, bailar, bicicleta, nadar, fundamental, no lo dije antes de nadar, pero es el ejercicio 10 por excelencia, porque eso es cardiovascular y además ahí fortaleces y mueves todas tus articulaciones, ¿no? Entonces, digamos, si combinas algo de eso con algo de fortalecimiento tipo yoga, tipo pilates también, pues sería lo más. Bueno, como dijimos antes, el descanso es importante, entonces a veces, bueno, la mayoría de los pacientes refieren que no duermo, no descanso bien y es el círculo vicioso, ¿no? Por eso es importante también el ejercicio ahí también hace su efecto el ejercicio. La gente que viene a hacer ejercicio viene como más relajada y te ayuda incluso a dormir mucho mejor, ¿no? Pero lo importante sería intentar dormir unas 7-8 horas y luego pues alternar periodos de descanso también. Si hay que hacer una siestita española después de comer, pues fantástico, porque ahí un poco el cuerpo se recupera un poquito del desgaste que tiene, ¿no? Y bueno, un poco aprender a
a establecer prioridades en nuestra vida. A veces queremos llegar a todo, pero a veces no podemos llegar a todo. Y eso genera mucho estrés también. Entonces, hay que ser un poco consciente de las posibilidades de cada uno y si puedo llegar a esto, llego, y si no puedo llegar, no llego. Y hoy no pasa nada. Importante tener el apoyo de la familia ahí, o de compañeros, o de amigos, que en el trabajo, por ejemplo, porque pues, a lo mejor hoy me encuentro peor, hoy no puedo hacer esto, pero a lo mejor mañana sí, ¿vale? Uno se deprime porque dice, ay, no llego... En fin, importante aprender a tener prioridades y demás. Y establecer, digamos, actividades de ocio, pues para tener la vida lo más plena posible, ¿vale? ¿Por qué no pasa esto? No, espera. ¿Se puede? Sí se puede, ¿vale? Pero es muy importante, sobre todo, que esto sea planificado, ¿vale? Esto no uno se puede quedar alegremente embarazada porque a veces lleváis tratamientos que están contraindicados con el embarazo y entonces, digamos que siempre hay que consultarlo con el reumatólogo. Hay que buscar un mejor momento donde haya una actividad baja de la enfermedad para buscar ese embarazo, porque había algunos tratamientos que habría que suspender a lo mejor durante el embarazo, ¿vale? Es verdad que se pueden tener hijos, que se pueden tener hijos sanos, pero es verdad que sería un embarazo de riesgo y que es verdad que hay mayor probabilidad de tener abortos y partos prematuros. Pero bueno, en general la gente puede tener sus bebés sanos y demás. Pero hasta entonces, hasta que nosotros, digamos, tengamos ese embarazo deseado, hay que usar métodos anticonceptivos. Y un poquito así, para que sepáis, podéis usar cualquier método anticonceptivo menos los que lleven estrógenos, ¿vale? La píldora combinada, anillo vaginal y parche tandémico que lleva estrógenos no se pueden usar. Lo más efectivo es lo de toda la vida, preservativo y diafragma unidos con espermicidas, que esos son los que no hacen ningún daño de nada porque no estamos, es todo método de barrera, ¿no? Digamos. Y el embarazo, como dije antes, tiene que ser planificado. ¿Cuándo estaría contraindicado? Pues cuando hay actividad de la enfermedad, cuando hay afectación renal, con nefritis lúpica, con pacientes que están en diálisis, pacientes que hayan tenido trombosis arteriales o tengan el síndrome antifosfolipídico, cuando haya habido un ictus o cuando haya pues, otro tipo de complicaciones cardíacas o pulmonares. Pero bueno, en cualquier caso, como hemos dicho, comunicarlo siempre con el reumatólogo el deseo para buscar cuál sería el mejor momento. Los únicos tratamientos que se pueden tomar durante el embarazo es el Dolquín y la prednisona, el resto no se podrían tomar. En cuanto a la vacunación, importantísima la vacunación, hemos dicho que los pacientes que tienen lupus tenéis mayor riesgo de tener infecciones, con lo cual hay que estar prevenido de esas infecciones que pudiesen ser potencialmente más graves para vosotros, ¿no? Entonces, todo tiene sus ventajas y sus riesgos, pero la vacunación en vuestro caso estaría más que indicada, ¿vale? Los beneficios siempre son mucho mayores que los riesgos, ¿vale? Lo que sí es verdad que las vacunas lo ideal sería vacunarlas en periodo donde no haya actividad de la enfermedad, donde la enfermedad está parada, digamos, y lo ideal sería empezar antes de empezar los tratamientos, vacunarse antes de empezar los tratamientos inmunosupresores, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso siempre comunicarlo con el reumatólogo. Las que estarían indicadas, principalmente ahora que estamos en la época de la gripe importante, la neumococo, la hepatitis, la vacuna por supuesto, del COVID, ahora que estamos ya poniendo creo que la cuarta, o sea que importante que la pongáis en vuestro caso. Y una vacuna que se va a empezar a poner, que todavía no ha empezado, que es la del herpes zóster. El herpes zóster es una de las infecciones más frecuentes también en los pacientes con lupus y a veces ocasiona bastantes problemas, ¿vale? Que pueden llegar incluso a veces a ser serios. Entonces, empezará más adelante, todavía no está metida como grupo de riesgo vosotros, pero se intentará, no sabemos cuándo, que se hará, pero se os informará en cualquier caso de ello, ¿vale? Y las que estarían contraindicadas son las de vacunas de virus vivos, bajo ningún concepto. Si alguna vez vais a ir de viaje fuera y hay que ponerse algún tipo de vacuna tipo fiebre amarilla y demás, siempre consultarlo porque las vacunas de virus vivos o atenuados no os podéis administrarlas, ¿vale? En cuanto a tratamientos, no me voy a enrollar mucho con esto, solo decir que el tratamiento es individualizado dependiendo de cada paciente. Hemos dicho que el lupus es diferente, con lo cual siempre el doctor, dependiendo de la patología que tenga cada paciente o la afectación que tenga cada uno, pues elegirá el tratamiento más adecuado para él. Lo que sí es importante es que los tratamientos se tienen que seguir lo más a rajatabla posible. Digamos que la evolución del lupus y las complicaciones que puedan tener dependen del tratamiento mucho, ¿vale? También del estilo de vida, como hemos contado, pero el tratamiento forma parte de que sea lo más éxito posible para que la evolución del lupus sea lo mejor posible y evitar los mayores riesgos y daños a vuestro organismo, ¿vale?
Siempre cuando haya efectos secundarios, tratamientos que os pongan, consultarlos lo antes posible, no sigáis nada, esto no es nada, sigo y luego el problema puede ser mayor. Y bueno, importantísimo realizar los controles que os pida analíticos vuestro reumatólogo, porque es la manera de ver también que no haya efectos secundarios de tratamientos derivados. Y, por supuesto, acudir a las consultas médicas. Es la única manera de saber cómo estáis. O sea, si dejáis de venir, no sé, pueden pasar cosas, ¿vale? Eso es súper importante. Conclusiones. Información acerca de la enfermedad. Cuanto un paciente está más informado, como hemos dicho, más seguro va a estar de sí mismo, mejor va a saber a manejarse con la enfermedad y vamos a evitar complicaciones, ¿vale? El estilo de vida saludable es imprescindible para el mejor control de la enfermedad y digamos que los pacientes que participan activamente en su tratamiento tienen menos dolor, tienen menos visitas al médico, menos visitas a urgencias, tienen más confianza y seguridad en sí mismos y llevan una vida mucho más plena y activa. Y el día 10 de mayo, aprovecho para decir, es el Día Mundial del Lupus y importante concienciar no solo al paciente, sino al entorno, a la familia en general sobre esta enfermedad, ¿vale? Y muchas gracias por su atención y vamos a pasar al doctor Rúa, que os va a hablar, como hemos dicho, de investigación. La investigación es siempre complicada, no solo en el lupus, sino en biomedicina en general. A mí me gusta mucho esta frase de Chesterton, que dice que muchas investigaciones nos hace pensar en un ciego que busca en una habitación oscura un sombrero que no está ahí, ¿no? Es difícil. Bien, además es particularmente difícil en el lupus porque no tenemos muchos recursos dedicados a la investigación en el lupus. Esto ya se señaló hace unos años, con ocasión de un Día Mundial del Lupus, pues que se subrayaba que los recursos dedicados a esta investigación, a esta enfermedad, son sensiblemente inferiores a los que se dispone para otras enfermedades y, bueno, pues instaba a las diferentes asociaciones de pacientes, etcétera, a reclamar pues una mayor inversión en la investigación en esta enfermedad, ¿no? Uno de los aspectos donde la investigación ha crecido mucho, en España particularmente en los últimos años, son los registros multicéntricos de datos de los pacientes, ¿no? Estos son particularmente interesantes en pacientes con lupus porque es una enfermedad poco frecuente y muy heterogénea, diferente de paciente a paciente. Entonces, claro, si juntamos en una base de datos todos los pacientes con todos los datos de su enfermedad, los médicos podemos aprender mucho y si los médicos aprendemos, pues ustedes son los primeros beneficiados, ¿no? Bien, mediante los registros pues se pueden estudiar subgrupos de pacientes porque hay subgrupos que se parecen, factores predisponentes de la enfermedad, factores que predicen la respuesta a un tratamiento o a otro, o factores que pueden predecir que la evolución puede ser desfavorable si no se actúa con energía porque no todos los pacientes tienen el mismo pronóstico. Hay pacientes con lupus muy leves y luego pacientes con lupus muy graves, ¿no? Entonces, si aprendemos un poco a descubrirlos antes, cuando está empezando la enfermedad, mejor, ¿verdad? Significado de alteraciones analíticas que a veces se ven en los pacientes pero no tienes síntomas, diferencias interétnicas o interraciales. No es lo mismo el lupus
en enfermos asiáticos, por ejemplo, o en enfermos afroamericanos, que son más graves que los pacientes con lupus, ¿no? Eficacias de los tratamientos que ya han sido estudiados en ensayos clínicos y ya son aprobados para su uso, pero necesitamos los médicos tener un poquito de experiencia en lo que llamamos la vida real, porque la vida real es un poquito diferente a lo que sucede en los ensayos clínicos. Los pacientes que participan en los ensayos clínicos son un poquito diferentes que los pacientes, tienen menos comorbilidades, entonces, bueno, interesa conocer cómo van estos tratamientos y cuál es su seguridad en el uso, ¿no? Y juntarlo en el uso en vida, digamos, de práctica clínica real, ¿no? En los pacientes reales, ¿no? Y eso, si lo juntamos en un registro, también aprendemos o también aprender sobre las complicaciones que señalaba Amparo, ¿no? No solo de los efectos adversos de la medicación que se emplea, sino también pues, aprender sobre la enfermedad cardiovascular en los pacientes con lupus, que es un poquito más frecuente, etc. En este sentido, pues desde aquí, junto con el Hospital Mesoiro de Vigo, lideramos un registro de pacientes con lupus en España, que es el registro de la Sociedad Española de Reumatología, RELESER, que es un registro con muchos pacientes, donde probablemente algunos de vosotros ya estáis incluidos, ¿no? Es un registro multicéntrico, participan 40 hospitales y bueno, pues ahora está en fase de seguimiento de los pacientes, es decir, que vamos metiendo datos de forma que los médicos llamamos prospectiva, o sea, de forma repetida, a medida que el paciente va viniendo a la consulta, vamos recogiendo datos y los vamos metiendo para ver cómo va el paciente en esa base de datos, ¿no? Ya este registro tiene muchísimas publicaciones que ha permitido a los médicos españoles conocer mucho mejor cómo es el lupus de los pacientes españoles, que no es lo mismo que el lupus en los pacientes, por ejemplo, latinoamericanos, ¿no? Cómo es el lupus, qué diferencia hay en los lupus que los médicos llamamos incompletos, que no son plenamente un lupus, digamos que no tienen todas las características, ¿no? Cómo es el lupus en el varón, que es más grave, también es más grave en pacientes en edad juvenil. ¿Cuál es la influencia de la raza, ¿no? Si realmente parece que nuestros pacientes no son tan graves como otros, ¿no? Como es la enfermedad renal en España, cómo son las infecciones, todo esto pues hemos ido conociendo, ¿no? Las comorbilidades, pues, por ejemplo, nosotros sabemos que la enfermedad cardiovascular es más frecuente en el lupus, pero aquí es menos frecuente que en los lupus, por ejemplo, afroamericanos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí 2 artículos que se han publicado, uno de ellos este mes, de las características de la enfermedad que afecta al sistema nervioso central en los pacientes españoles, o de factores asociados a desarrollar insuficiencia cardíaca, que es un poquito más común, un poquito solo en los pacientes con lupus que en población general. Parece que el uso de antipalúdicos, del dolquina, la hidroxicloroquina, pues protege frente al desarrollo de insuficiencia cardíaca. Habían salido ciertos datos en este sentido, coincidiendo con su uso en la pandemia del COVID, pero parece que no tiene ningún riesgo, es más, es beneficioso en los pacientes con lupus desde el punto de vista cardíaco, ¿no? Ha habido pues, enormes avances en los últimos 5 años en lo que se refiere a lo que los médicos llamamos patogenia, es decir, por qué se produce esta enfermedad y cómo son los procesos que llevan a que un paciente tenga esta enfermedad. Yo lo explico, Amparo, muy bien. Se trata de unas anomalías que no son iguales en todos los pacientes en la respuesta inmune, pero lo nuclear es que perdemos la tolerancia frente a los antígenos, ante las estructuras propias, ¿no? Nuestro sistema inmune, cuando nacemos, tiene que ir desarrollando como una tolerancia, como diciendo, bueno, pues empezando a reconocer, porque el sistema inmune es un arma muy poderosa, ¿no? Y tiene que desarrollar un reconocimiento de las estructuras propias, diferenciarlas de las infecciones, etcétera, y poder, digamos, preservar, ¿no? Lo propio, ¿no? Eso se pierde también los mecanismos de regulación por una serie de factores genéticos que comentaba, favorecedores de enfermedad o moduladores del tipo de enfermedad que comentaba Amparo, sobre los que actuarán factores ambientales. En definitiva, ya el sistema inmune, que se pasa todo el tiempo reconociendo, el sistema inmune, digamos que está todo el día, pues dijéramos, pidiendo la documentación a las células, ¿no? O sea, hay unas células especializadas que van continuamente, todas las células que pasan, usted, documentación, usted es de este país o es de este sistema o es alguien malo que nos puede dañar, ¿no? Entonces, el sistema inmune desaprende, es decir, no sabe reconocer si esa documentación es de las propias células del propio individuo o es de alguien que puede ser
una amenaza para el organismo, ¿vale? ¿Cómo hacemos? También se ha avanzado mucho en el diagnóstico de lupus. El diagnóstico de lupus se basa cuando juntamos una serie de características que por separado no son diagnósticas, pueden aparecer en pacientes, en gente normal o en pacientes de otras enfermedades, pero que si juntamos varias, pues entonces poquito a poquito, como si fuera un puzzle, vamos construyendo el diagnóstico hasta que podemos concluir que ese paciente tiene lupus. Pero se están desarrollando herramientas, en primer lugar, para ver definir mejor qué características y qué grado de esas características permiten el diagnóstico, eso por un lado. Y por otro lado, herramientas que ya no dependan solamente de juntar una serie de características clínicas, de síntomas, ¿no?, o de analíticas, sino herramientas, por ejemplo, de expresión de los genes, etcétera, como lo que se llama la firma del interferón, que nos permita, con un simple análisis, saber si un paciente tiene lupus o no tiene lupus. No tenemos ese análisis, hasta la fecha no lo tenemos, pero se está desarrollando. Uno de ellos es lo que se llama la firma del interferón. El interferón es una proteína muy importante en el desarrollo del lupus, como veremos un poquito más adelante. Pues bien, esa proteína hace que se expresen una serie de genes, es decir, que los genes sinteticen proteínas que están por ahí en nuestro organismo, circulando o por donde sea, ¿verdad? Y si se expresan muchas proteínas mediadas por interferón, pues podemos, en un contexto genético determinado, o puede ser una indicación de que el paciente tiene lupus y que el lupus está activo. Ese momento está en investigación, ¿no? También está en investigación mejorar los marcadores, sobre todo los marcadores a nivel de análisis, que nos permitan saber si un paciente está activo o está, como decía Amparo antes, está en situación de, como si dijéramos, está dormida la enfermedad, ¿no? Todavía no tenemos buenos parámetros, tenemos algunos que nos dan cierta información, pero no del todo fiable, ¿no? Entonces, a algunos de ustedes se les ha pedido, se los pedirá colaboración en este sentido, muestras de sangre para, en los momentos de actividad, en los momentos en que el lupus está inactivo, para que nosotros consigamos descubrir moléculas o sustancias o análisis que nos permitan saber con seguridad que el paciente está activo, porque a veces los médicos tenemos dudas de si un paciente está activo o muy activo o poco activo, etcétera, ¿no? Bien, para avanzar, sobre todo en áreas de tratamiento, lo que necesitamos es ensayos clínicos, ¿no? También estudios que se llaman observacionales, pero sobre todo desarrollar ensayos clínicos, ¿no? Es decir, un ensayo clínico es un ensayo en el que se prueba, después de haber pasado por probar su seguridad en voluntarios sanos, por supuesto en modelos animales de la enfermedad, porque tenemos modelos en ratones, por ejemplo, que desarrollan una enfermedad que es muy parecida al lupus en humano, ¿no? Son los modelos murinos de lupus. En ahí podemos probar fármacos, etc. Una vez que vemos que funciona en el ratón, pues se pasa a voluntarios sanos y luego se pasa a pequeños grupos de pacientes que no tengan grandes otros problemas de salud, etc. Y luego ya hay, como digamos, varias fases de desarrollo. Esos son los ensayos clínicos, ¿no? Nosotros participamos como centro, sobre todo en ensayos clínicos, ya que se llaman en fase 3, de manera que ya se ha probado en pequeños grupos de pacientes que funciona y que es seguro, y ya se prueba en grupos mayores de pacientes más representativos de toda la población, digamos, de pacientes con lupus. Bueno, estos son voluntarios de participación. Es posible que cuando tú participes en este ensayo no te podemos asegurar que de ello saques un beneficio, aunque es verdad que a través de la participación en el ensayo se puede recibir fármacos que muchas veces ya se sabe que funcionan, pero que no están disponibles, ¿no? Porque necesitan pasar por estas fases para ser aprobados, ¿no? Estos ensayos cada vez, afortunadamente, son más comunes en lupus y eso lleva a el desarrollo, pues, de nuevos tratamientos, etcétera, ¿no? Son muy costosos económicamente y en términos de recursos humanos, ¿no? Esto no me está pasando. Disculpad. Ahora. ¿Vale? Bien, los beneficios, como digo, para el participante, pues, como digo, pues la posibilidad de acceder a un fármaco novedoso cuyo uso todavía no está formalmente aprobado, mayor interacción con los profesionales, más información, una evaluación clínica más exhaustiva, porque un paciente ingresa en un ensayo clínico y entonces, bueno, pues se hace como si dijéramos un seguimiento mucho más estrecho, mucho más cuidadoso, ¿no? A pesar de, además de la posibilidad de sentirse útil, pues para uno mismo en el futuro o para otros pacientes que desarrollen lupus, ¿no? En general, cuando se hacen encuestas de satisfacción a los pacientes que participan en ensayos clínicos son buenas,
son favorables, la mayor parte de los pacientes se han quedado contentos, hay una serie de garantías para minimizar los riesgos, está por un lado el control exhaustivo que les comento, visitas con acceso rápido al profesional en caso de que suceda alguna cosa, vigilancia multicéntrica por grupos de expertos mundiales que revisan pues, todos los efectos que están produciendo el ensayo, tú estás como vigilado por un comité internacional de superexpertos. Bueno, son en general, sobre todo en los que nosotros participamos, que son, como digamos, en fases avanzadas del desarrollo de fármaco, son en general muy seguros, no nos han dado nunca ningún problema importante de seguridad, ¿no? Bueno, un poco para que hagáis esa idea, de estudios que se llaman de intervención, es decir, con fármacos nuevos o con fármacos que se están estudiando para otros aspectos de la enfermedad, en definitiva, cuando se utiliza fármaco en general versus placebo, normalmente en el lupus lo que se hace es, sobre el tratamiento que tiene uno ya, se añade un tratamiento, a ver si añadir ese tratamiento mejora el control de enfermedad. Eso es el escenario más común del ensayo clínico en lupus. Todo eso os lo explico bien porque siempre se os pedirá o se os puede pedir participar en un ensayo, ¿no? Entonces, como digo, es añadir sobre el tratamiento que los médicos llamamos el estándar, el tratamiento que tú tienes, pues se añade normalmente un fármaco o placebo. De manera que comparamos si añadir ese fármaco mejora el control de enfermedad frente a añadir un placebo, ¿no? Eso es, no es la única estructura o modalidad de ensayo, pero es el más habitual. Pues tenemos casi 606, esto nunca visto, o sea, crece de manera geométrica. Hace 10 años, pues cuando yo consultaba en esta página, del gobierno americano, donde se inscriben todos los ensayos clínicos que están aprobados y en marcha, o incluso recién terminados, en pacientes con lupus, nada menos que 595 ensayos clínicos, es verdad que algunos de ellos ya, un porcentaje importante, completados, ¿no? Hay más de 20 fármacos en fases avanzadas de desarrollo, ¿no? Y además esto ha llevado pues, a conocer mejor la enfermedad, porque cuando nosotros probamos un fármaco teniendo en cuenta su mecanismo, por qué funciona, dónde actúa, en qué célula, en qué molécula, también aprendemos la importancia de esa molécula. Si usamos un fármaco e inhibimos esa molécula y el paciente mejora, pues quiere decir que esa molécula es importante, ¿verdad? O sea que los ensayos clínicos permiten también avanzar en el conocimiento de los procesos que llevan al desarrollo o al empeoramiento de la enfermedad o a los síntomas de la enfermedad. Entonces, hay muchas vías metabólicas, muchas vías de nuestro organismo, muchos procesos que están influyendo en el lupus y en unos pacientes están activados unas y en otros otras, ¿no? Entonces, bueno, hay fármacos que le pueden venir bien a un tipo de pacientes que tienen lupus y otros que también tienen lupus, pues igual ese fármaco no le funciona nada y cada vez sabemos más lo que es la medicina individualizada, es decir, cada paciente tiene una situación, unas vías activadas y puede funcionarle, o yo no diría cada paciente, pero sí subgrupos de pacientes cada vez más pequeños. Cada vez hay más subgrupos de pacientes en los que un fármaco funciona y otro no. Eso es porque conocemos cada vez mejor los mecanismos que están operando en un paciente concreto. En tu caso, pues están operando estos mecanismos en otros. Entonces, pues tenemos, por ejemplo, pues aquí el dapirolizumab, el obinutuzumab. Estos son fármacos biológicos, son anticuerpos monoclonales, anticuerpos digamos, sintéticos que se meten en el organismo y actúan directamente son más selectivos que los tratamientos que teníamos hasta la fecha, que eran lo que se llaman los inmunosupresores. Esos tratamientos afectan muchas veces, los inmunosupresores clásicos, a todo el sistema inmune y producen bastantes efectos adversos. Entonces, estos son más de terapia dirigida. Es como si estuviéramos en una guerra civil, vamos a decir, ¿no?, en nuestro organismo, en el cual hay unas militares, ¿no?, que se han, digamos, sublevado y hay una guerra dentro de nuestro organismo, ¿no? Afortunadamente, en ningún paciente con lupus son mayoritarios esa parte del ejército que se ha sublevado, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que utilizar unas armas para anular a esas fuerzas, a esos soldados que se han sublevado, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros utilizamos los inmunosupresores clásicos, cuando lanzamos nuestras bombas, vamos a decir, contra el ejército que no funciona, dañamos también un poco al ejército bueno, ¿no?, al nuestro, al que está funcionando bien, ¿no? Bueno, pues las terapias dirigidas van cada vez más contra exclusivamente
Cada vez vamos consiguiendo ir exclusivamente contra aquellas estructuras que no funcionan. Todo eso son los anticuerpos monoclonales, pero también a veces podemos meter sustancias en el cuerpo que van a mejorar la regulación del sistema inmune, con la interleuquina 2, por ejemplo, o procesos pues, ya muy selectivos o muy específicos que no funcionan bien, como es, por ejemplo, pues, procesos intracelulares que llevan a ese mal reconocimiento de las estructuras propias, ¿no? Como son, por ejemplo, los TLRs, que eso ha salido en la prensa porque hay una mutación recientemente identificada que está ligada al seso y es una mutación que favorece mucho el desarrollo de lupus, que es una mutación del TLR7, se lo leí en la prensa hace relativamente poco, ¿no? Bueno, pues nosotros podemos actuar contra esas moléculas intracelulares que no están reconociendo bien los antígenos como propios, sobre todo los ácidos nucleicos. Los anticuerpos antinucleares, ¿les suena, no? Bueno, pues se producen anticuerpos antinucleares porque no se reconocen bien esas estructuras nucleicas, que son los anti-TLR, ¿no? Tenemos, por ejemplo, no sé si han oído hablar de las CAR-T, bueno, esto salió también en la prensa recientemente, esto es una modalidad terapéutica completamente nueva que puede ayudar a los pacientes con lupus, que de momento solo se han tratado unos pocos pacientes con éxito con ella, que es una especie de, vamos a ver, es una especie como de terapia genética junto con inmunoterapia en el que se utilizan las propias células de uno. O sea, te sacan células tuyas, que son los linfocitos T, que son unos linfocitos muy importantes en la inmunidad, te los cambian, te los reeducan y hacen que se dirijan, te los vuelven a infundir tus propios linfocitos una vez que los han cambiado y hacen que se dirijan contra esas moléculas que no funcionan. Bueno, esto es una maravilla tecnológica, de biotecnología, y algunos tenemos esperanzas de que en los próximos 5 o 10 años eso revolucione las enfermedades, el tratamiento de las enfermedades autoinmunes. No sabemos, hay veces que desafortunadamente terapias muy prometedoras no han terminado de madurar o funcionar, hay una serie de problemas que no son al caso, pero las CAR-T, que se llaman, que salen bastante en la prensa últimamente, que se utilizan sobre todo actualmente para procesos malignos de la sangre, las CAR-T son una gran promesa para las enfermedades autoinmunes, ¿no? Bueno, tenemos terapias muy recientemente aprobadas, que dispondremos, por ejemplo, el año que viene probablemente de ellas, que es las terapias antiinterferón. ¿Se acuerdan de ese que les dije? Que esa molécula es muy importante en el desarrollo de los procesos patológicos de los pacientes con lupus. También tenemos otras nuevas, por ejemplo, para la nefritis lúpica, la voclosporina, que van a mejorar a nuestros pacientes, que también probablemente podremos disponer de ellas el año que viene, y muchas terapias biológicas que ya estamos usando, esos anticuerpos, como por ejemplo el belimumab, el rituximab, para los pacientes con lupus, ¿no? En el lupus, ahora mismo, sobre todo, vamos a usar lo que se llaman las terapias, y estamos usando las terapias combinadas multidiana, es decir, terapias, un paciente con lupus va a tener 3, 4 o los fármacos que hagan falta y que, actuando conjuntamente en diferentes puntos, van a conseguir mayor control y, a pesar de ser muchos fármacos, a veces menos efectos adversos. No siempre quiere decir que cuanto más fármacos tome uno, más posibilidad tiene de efectos adversos. Depende de cómo sea el fármaco y contra quién vaya dirigido, ¿no? Entonces, esto es un gran avance también, por ejemplo, para los pacientes con nefritis. En definitiva, vamos poco a poco a una medicina personalizada, ¿no? ¿Se investiga aquí en Canarias? Pues se investiga mucho. En Canarias, aquí en concreto, en el Hospital Dr. Negrín, ¿no? Pues tenemos muchas líneas de investigación sobre genes moduladores de enfermedad, sobre lupus e infección, publicaciones propias, de enfermedad cardiovascular, sobre el hábito tabáquico, que comentaba antes Amparo, ¿no? Aquí hemos visto, por ejemplo, que el hábito tabáquico, hablaba Amparo de que el tabaco tiene muchos efectos negativos en los pacientes con lupus y también los tiene sobre la retina. De manera que aquellos pacientes que tienen lupus y fuman tienen más probabilidad de que su retina resulte dañada. Esto lo hemos visto en un estudio aquí propio, nuestro, ¿no? También, pues, recientemente pues, estamos interesados y a algunos de vosotros les hemos propuesto participar en estudios sobre la depresión en pacientes con lupus, un aspecto que pensamos que los médicos tenemos que mejorar en saber reconocer la depresión en los pacientes con lupus y saberla tratar o remitir al especialista oportuno. Entonces, nosotros hemos hecho unas encuestas y hemos hecho un estudio en este sentido y hemos visto que tenemos muchos pacientes, a través de estas encuestas nos hemos dado cuenta que tenemos muchos pacientes que están deprimidos y nosotros no lo sabemos.
y pensamos que nosotros podríamos ayudarles, ¿no? Porque el paciente deprimido no solamente lo pasa mal por la propia depresión, sino que la enfermedad va peor. Va peor porque el paciente tiene menos ganas de cambiar su estilo de vida, acude, pues muchas veces falla más a la consulta, no se toma tan bien los tratamientos o no hace los controles, o tiene más probabilidad de no hacer los controles, ¿no? La depresión influye negativamente en el control de la enfermedad crónica, ¿no? Bueno, nosotros también, pues como les decía, participamos en esos registros y algunos los lideramos, como es el registro RLSER, también tenemos pues varios estudios de qué es lo que pasa con los pacientes que tienen la situación de baja actividad y que no se han metido completamente en remisión, qué es lo que pasa con esos pacientes a largo plazo y cuánto tenemos que apretar en los tratamientos con esas enfermedades. También estamos involucrados en varios proyectos internacionales y tenemos 2 ensayos clínicos en marcha, que a algunos de vosotros se lo hemos propuesto, se lo vamos a proponer. Uno de ellos con un monoclonal frente al linfocito B, que es una célula muy importante en la respuesta inmune, que se llama obinutuzumab, y otro con una terapia contra una molécula importante en las interacciones entre las células involucradas en y el lenguaje que tienen las células entre ellas, involucradas en la patogenia del lupus. Aquí también desde aquí pues hemos liderado la guía de práctica clínica sobre el lupus del Ministerio. La tienen en internet, ya es del año 2015, pero tiene una sección bastante interesante que ustedes pueden consultar, hecha para pacientes, y la pueden bajar de la página web del Ministerio, del programa de Guía Salud. También recientemente pues hemos publicado, y lo pueden bajar ustedes porque tiene también una parte para pacientes, unas recomendaciones de prevención de infección y de vacunaciones para pacientes con lupus y otras enfermedades de esta familia, ¿no? Eso está en la página web de la Sociedad Española de Reumatología, que les aconsejo que se metan en ella porque tiene bastante información para pacientes. Se pueden bajar estas recomendaciones para llevárselas a su médico de cabecera, etcétera, y para que ustedes pues también sepan qué vacunaciones deben de exigir, que se les pongan, etcétera, ¿no? Y nada más. Muchas gracias. Entonces ahora vamos a dejar un rato para preguntas o para debate o para dialogar.